Majestuosa presentación. Buenos días, ya casi buenas tardes. Lo primero también agradeceros a vosotros que hayáis esperado hasta el final, porque ya son unas horas en las que el hambre pues empieza a darnos un poco de urgencia, ¿no? Pero realmente yo creo que la mañana pues, ha sido muy interesante. Yo por lo menos me he tomado un montón de notas que luego ya por la tarde cuando llegue a la oficina tendré que ponerme a organizar. Pero si tuviera que destacar una idea clave, un concepto clave, es este mensaje de que actualmente ya es una realidad el hecho de que las empresas están evolucionando hacia un modelo data-centric, ¿no? Seguramente vosotros, la mayoría de vosotros, la mayoría de las empresas en las que trabajáis, estaréis afrontando, habréis empezado ya con procesos de transformación analítica, quizá dentro de un marco pues un poco más amplio, ¿no?, de transformación digital. Me ha encantado, por ejemplo, el dato que antes ponía Juanjo, de que era algo así como el 70% de los proyectos de transformación digital en Repsol son proyectos analíticos, ¿no? Son proyectos realmente de transformación analítica. El problema es que cuando pues hay una empresa que decide dar este paso y iniciar lo que a priori pues es algo como muy lógico y de mucho sentido común, ¿no?, que es explotar de manera un poco más avanzada toda la información de la que disponemos, de repente esa empresa o esa persona que a la que ha ido esa responsabilidad se encuentra con un panorama hipercomplejo, al estilo de alguna diapositiva de estas que supongo que habréis visto muchas veces, ¿no?, que en el fondo lo que intenta es pues condensar en una única diapositiva toda la gama de alternativa tecnológica, de algoritmos y demás que existe dentro del mundo de Big Data Analytics. Y entonces esa persona normalmente lo que piensa es ¿dónde me he perdido? ¿Dónde se ha producido la ruptura entre, pues eso, algo que es una idea de mucho sentido común, que es voy a explotar la información que tengo para mejorar mis procesos de negocio, a de repente llegar a esto? ¿Qué es lo que ha pasado por el medio? Y eso también lo que provoca es que pues, se encuentra un poco con la sensación de que no sé ni siquiera por dónde empezar, ¿no? Cualquier tipo de decisión que vaya a tomar en este sentido parece que es un riesgo. Si decido contratar, por ejemplo, consultores para que me acompañen en este camino, pues bueno, es un riesgo porque siempre es meter a personal externo dentro de mi empresa que a lo mejor no conoce la cultura, no conoce los procesos o el negocio también como lo conocemos internamente. Pero por otro lado, si lo que hacemos es montar un equipo interno, pues tampoco deja de ser un riesgo porque tengo que empezar a incrementar el headcount sin todavía haber demostrado cuál es el beneficio real que puedo conseguir con todo esto, por no hablar ya de la parte de la tecnología, ¿no?, que uno cuando se decide por apostar finalmente por una tecnología, bueno, pues no es un tipo de decisión que puedas cambiar al mes si de repente aquello te has dado cuenta que no era lo más adecuado para lo que tú querías conseguir, ¿no? Y entonces lo que pasa, ante este directivo, le ha caído un poco este marrón, entre comillas, de tener que liderar esto dentro de su empresa, pues que se encuentra un poco solo ante el peligro. Tiene, por un lado, todas las expectativas y toda la presión de la alta dirección, con todas las expectativas que se le han generado de los diferentes eventos a los que ha ido, de la diferente gente que ha ido a contarle cosas, y por otro lado lo que tiene es el panorama hipercomplejo que decíamos antes y todos los riesgos que decíamos antes, ¿no? Entonces, lo que suele pasar es que empiezan a aparecer lo que yo llamo tres diablillos que se te acaban metiendo en la cabeza y es como si aquello fuera a ser ya el fin del mundo, ¿no? Que el primer diablillo es el de, vale, esto inicialmente tenía mucho sentido, pero parece que va a ser muy complicado. Luego viene otro que dice, oye, y cuidado que es que además esto tiene pinta de que va a ser muy caro. Y viene un tercer diablillo, que es el de, y además de que es complicado y de que es caro, seguramente esto va a ser un proyecto de riesgo. Y muchas veces esos tres diablillos lo que acaban consiguiendo es que acabemos metiendo en el baúl y poniendo un poco el candado proyectos que realmente podrían representar una ventaja competitiva muy interesante y realmente llegar a generar mucho valor, pero que al final, sopesando un poco lo que todavía no sabemos que podemos conseguir con el efecto de esos tres diablillos, pues produce eso, ¿no? Entonces, esto era precisamente lo que yo quería hablaros hoy. ¿Cómo podríamos tener una dirección, una especie de hoja de ruta, de pequeño mapa del tesoro, que nos ayudara de alguna manera a poder empezar dentro de ese proceso de transformación analítica el modelo de 4 pasos? Seguramente no es el nombre más marketingiano, tendría que poner algún nombre un poco más en inglés, ¿no?, que tuviera un poco más de pegada, pero que básicamente lo que consiste este modelo es cuando tengáis que iniciar ese proceso de transformación analítica, o si ya estáis metidos dentro de él, seguid estos pasos. El primer paso es empezar siempre por el negocio. El segundo paso es identificar cuáles son los datos que voy a necesitar y cuáles son los algoritmos que voy a necesitar. El tercer paso, y ahora ya sí, es decidir la tecnología que voy a implantar para poder realizar todo esto. Y el cuarto paso es tener en cuenta una serie de factores más intangibles, pero que van a salir seguro, que son factores más pues, desde el punto de vista de gestión y de management, ¿no? Vamos a empezar a ver ahora pues, un pequeño detalle, unas recomendaciones en cada uno de estos pasos, pero aunque es algo que a lo mejor ahora lo estáis viendo y decís, oye, es que es totalmente lógico y es de sentido común, pues es increíble la cantidad de veces que uno ve en las empresas que se empieza la pirámide de abajo hacia arriba
arriba en lugar de arriba hacia abajo. Y muchas veces cuando la empresa quiere dar ese paso, empieza o a diseñar cómo va a ser la nueva estructura organizativa o hace una implantación tecnológica y después a ver qué hacemos con todo esto. En una fase en la que yo trabajaba en una de las grandes consultoras, teníamos el departamento de Big Data, pues como dividido entre la gente de Big Data Analytics, Big Data Tecnología. Bueno, pues no era infrecuente que llevaban muchas veces los compañeros de tecnología y decían, por ejemplo, oye, mira, es que llevamos 6 meses montando una superplataforma de Big Data en un banco y ahora nos ha pedido el cliente que si podéis ir a contarle a sus áreas de negocio para qué vamos a usar todo esto, ¿no? Pues eso es increíble, pero sigue sucediendo en el mercado. Hay empresas que son más grandes que se lo pueden permitir, hay otras empresas que tienen un tamaño más pequeño, que los recursos son más limitados, que realmente esa no es la aproximación que deberían utilizar, sino la aproximación buena es la que os voy a contar a continuación. El primer paso es empezar por la parte de negocio, pero cuando decimos la parte de negocio tampoco es negocio en el sentido amplio, voy a empezar a aplicar Big Data en el área de marketing, en el área de riesgos, no, es identificar proyectos concretos en los cuales voy a poder obtener un retorno de la inversión. Por poneros ejemplos, oye, ¿cómo puedo reducir el time to market, el tiempo que tardo en servir mi mercancía? ¿Cómo puedo reducir el número de roturas de stocks que estoy teniendo? ¿Cómo puedo disminuir el abandono de clientes? ¿Cómo puedo incrementar las ventas en mis campañas comerciales? Es seleccionar un proyecto concreto que además pueda ser medible y sobre todo que en ese momento determinado pues, vaya a generar impacto para la organización, ¿no? Claro, en el momento, bueno, antes de esto, para poneros un poco las cosas fácil, yo os he ido preparando una serie de catálogos para poder ayudaros en cada uno de estos pasos. Entonces, cuando uno va a elegir ese proyecto, pues quizá todavía, si nunca ha hecho ningún otro anteriormente, pues se le quede un poco abierto, ¿no? Y dice, vale, pero sí, entiendo el concepto de que tiene que ser concreto, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues la buena noticia es que ya lleva bastante tiempo en el mercado aplicándose soluciones de analítica avanzada en diferentes ámbitos de la empresa. Pues en ámbitos de marketing hay mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con Customer Intelligence, con la optimización de las campañas comerciales, de conocimiento de los clientes y demás. En el mundo de riesgo se aplican para la adquisición de nuevos clientes, para la valoración de concesión de préstamos, el seguimiento del riesgo de la cartera, incluso los procesos de recobro. En el mundo un poco más de la estrategia, por ejemplo, en temas de canal, para ver qué oficinas tienen o tiendas tienen menor potencial comercial y puedo cerrar, o qué zonas no estoy cubriendo y sí que tienen un alto potencial comercial. En el mundo de fraude, para los procesos de fraude de admisión, para los procesos de fraude transaccional. O sea, en el fondo existe ya una serie de mejores prácticas y de proyectos que son seguros y robustos que te facilitan mucho las cosas a la hora de empezar a trabajar estos proyectos porque sabes que bueno, pues ya tienen una garantía de haber sido testados muchas veces en el mercado, ¿no? En el momento en el que he elegido uno de estos proyectos, el siguiente paso es seleccionar, vale, y ahora, ¿qué datos necesito para poder abordar este proyecto y cuáles son los algoritmos que voy a utilizar? Bueno, pues cuando tenga que seleccionar unos datos, de nuevo, pues podéis tirar del catálogo de datos, ¿no? Esto lo ha explicado mejor que yo Manuel antes, pero tenemos como los datos internos que tenemos dentro de la empresa, tanto en el mundo offline, todo lo que está en los data lakes, en los CRMs, en los RPs, demás, como el mundo online, todo el seguimiento de las cookies, las APIs internas y demás, y todos los datos externos que nos pueden proveer pues, empresas como Datacentric, referido también a ambos mundos, ¿no? Pues datos de geomarketing, los censos y padrones, datos de riesgo de las empresas, de third party cookies, etc. Una vez que hemos seleccionado cuáles son los datos que vamos a necesitar, entonces sí que podemos también reducir la complejidad desde el punto de vista de los algoritmos. Porque al final los algoritmos lo que hacen es procesar datos y procesan diferentes tipologías de datos. Entonces, si yo ya tengo claro qué datos son los que voy a necesitar concretamente en mi proyecto, también puedo seleccionar concretamente los algoritmos. Y tenemos algoritmos para todo. Nunca hemos tenido ni más datos ni más algoritmos que ahora. El problema es que quizá tenemos demasiados y no sabemos cuáles tenemos que utilizar, ¿no? Pero que tienes que hacer calidad de datos, pues tienes unos algoritmos. Que tienes que hacer business intelligence, tienes otros algoritmos, segmentaciones, análisis predictivos más avanzados, análisis de tipos especiales de información, como información de texto, como información en vídeo, como información en imágenes. Tenemos todo el abanico, ¿no? Una vez que ya sabemos los datos, seleccionamos el algoritmo. Y el siguiente ya paso es, ahora sí que ya toca, identificar la tecnología. Y aquí básicamente las decisiones que vais a tener que tomar pues son dos grandes decisiones. La primera de ellas es si apostáis más para ese proyecto por una tecnología tradicional o por una tecnología Big Data, y la segunda es si hacéis una implantación más on-premise dentro de la compañía o utilizáis servicios cloud o a veces una solución híbrida que también se suele utilizar, ¿no? En cuanto a la primera, pues lo mismo, tampoco, nunca hemos tenido más tecnologías. El problema es saber identificarlas. Yo os he puesto aquí, pues simplemente para que os sirva como referencia, unas tecnologías adaptadas al tipo de análisis concreto que queramos realizar, ¿no? Oye, pues si queremos hacer ETLs, ¿qué tipo de tecnologías tenemos? Si queremos almacenar datos, si queremos hacer Advanced Analytics, tanto en el mundo tradicional como en el mundo de Big Data.
es una referencia como criterio. No están todas, lógicamente, que nadie se me enfade en la audiencia, se trabaja en algún proveedor que no está aquí recogido, ¿vale? Simplemente es para ayudaros a la hora de decir, oye, pues si yo quiero hacer concretamente este tipo de análisis, pues mira, como ejemplo, tienes este tipo de herramientas disponibles que puedes utilizar. En cuanto a tirar por la parte de la izquierda o la parte de la derecha, bueno, pues ahí los criterios básicamente son tres, ¿no? Si no vas a utilizar una cantidad de información tan desmesurada que, digamos, los procesos con tecnologías tradicionales serían demasiado lentos, si no vas a utilizar información en tiempo real o si no vas a utilizar información no estructurada, pues quizás con lo que ya tengas en este momento en la empresa de tecnologías tradicionales, de bases de datos relacionales, software analítico tradicional, quizá te sea de sobra, ¿no? Si tu proyecto requiere alguno de esos tres criterios, pues entonces ya la recomendación sería irse a la parte de la derecha y seleccionar una tecnología de Big Data. La segunda decisión dentro del mundo de la tecnología, decíamos que era, vale, y ahora que ya tengo claro más o menos cuál es el stack que quiero, ¿qué hago? ¿Lo desarrollo internamente dentro de mi empresa o me voy a cloud, levanto unos servidores, lo utilizo, después la pago y demás? Bueno, obviamente cada proyecto pues hay que tomar su decisión, ¿no? Pero aquí también, para ayudaros en los criterios que tenéis que tener en cuenta, básicamente, yo creo que el gran concepto es, si tú quieres tener un mayor control sobre el stack tecnológico que vas a montar, y además también una cosa que les preocupa mucho a las empresas es saber que los datos están físicamente dentro de sus propias instalaciones, aunque todos los proveedores de cloud dan muchísimas garantías, pero bueno, siempre es un poco la cosa psicológica de, vale, pero es que los datos están dentro de mi propia compañía, pues esas son un poco las ventajas de la instalación on-premise. Si por el contrario estás a lo mejor iniciando los procesos, todavía no sabes muy bien lo que vas a necesitar y lo que no, necesitas algo que sea más flexible, algo más escalable y en esta fase inicial pues también más eficiente en coste, bueno, pues esos son puntos a la hora de decidirse por una adopción de las tecnologías más en cloud, ¿no? Y luego, además de todo esto, como os decía antes, hay una serie de factores que ya os garantizo 100% seguro que van a salir cuando empecéis a desarrollar todos estos proyectos o si ya lo estáis haciendo dentro de las empresas, ¿no? Los factores de management, los factores de gestión. Son muchos y pueden ser de diferente tipología, pero yo creo que hay principalmente tres que son los que tenéis que tener en cuenta para pregestionar. El primero es, oye, ¿cómo desarrollo esto desde el punto de vista organizativo, de lo que es la propia estructura de la unidad? ¿Qué hago? ¿Me creo un área independiente, una unidad independiente, quizá una dirección propia que dé soporte al resto de las áreas funcionales de negocio? ¿O creo un mini equipo analítico dentro de cada una de esas áreas funcionales? Por ejemplo, un mini equipo analítico dentro de marketing, otro de riesgos, otro de operaciones y demás. Bueno, pues cada uno tiene sus pros y sus contras y hay que sopesarlo, ¿no? Si además trabajáis en multinacionales, tenéis un poco la siguiente evolución de este problema, que es el tema de lo que se llama los centros de excelencia o los COEs. Es la misma idea llevada un poco al ámbito global. ¿Qué hago? ¿Desarrollo un único equipo que dé servicio a nivel global a todas las geografías, aunque sé que con esto lo que va a provocar seguramente es que ese equipo está más alejado de las necesidades reales de esa geografía y del negocio de esa geografía? ¿O por el contrario, lo que hago es desarrollar en cada una de esas geografías una unidad propia para que esté mucho más pegada al negocio? No es una decisión clara, en cada empresa pues puede decantarse por un lado o por otro, pero es una decisión muy importante, porque al final esta primera decisión que tomes, al igual que pasaba con el tema de la tecnología, va a generar una serie de inercias y una serie de hábitos que después resulta muy difícil de corregir cuando ya has empezado la operativa. Y el tercer punto dentro del área de management es la relación con otras áreas. Claro, estamos metiendo un nuevo tipo de función dentro de la empresa, un nuevo tipo de área que va a tener duplicidades con las áreas más tradicionales. Cuando antes hablábamos de todo el tema de la gestión de la información, vale, y entonces esta información, para tener un time to market más rápido, va a estar en el área de Analytics. ¿Cómo se va a compaginar esto con el ownership, por ejemplo, de la información desde el punto de vista del área de IT? Habrá que organizarlo. Tradicionalmente, por ejemplo, todo el desarrollo de productos recaía más en las áreas de marketing, pero si ahora estamos hablando de que van a ser productos específicamente analíticos, que tiene más sentido que siga estando en marketing o que esté dentro de los equipos de Analytics y lo que has hecho es crear una nueva dirección. Entonces, bueno, esos son todos problemas que, ya os digo, con gran certeza os vais a encontrar al empezar a trabajar todo este tipo de cosas. Y simplemente ya para terminar y para hacer un resumen, lo que vamos a hacer es coger ese modelo de 4 pasos y bajarlo un nivel más a 8 iniciativas concretas, que son las que yo recomendaría a la hora de realizar los procesos de transformación analítica. Y vamos a intentar ir dando caza a cada uno de esos diablillos que hacían que al final acabáramos metiendo el proyecto dentro del baúl, ¿no? Entonces, paso número 1, selecciona un problema de negocio que sea concreto y medible. Con eso vamos a conseguir reducir la complejidad y vamos a conseguir reducir el coste.
Paso número 2, apóyate en el catálogo de proyectos testados que ya vimos. ¿Para qué vas a reinventar la rueda? Vete sobre seguro, con eso reducirás mucho el coste y reducirás también la complejidad de entrada. Paso número 3, usa el catálogo, bueno, no se ve muy bien, ¿no? Pero usa el catálogo de datos, incorpora solamente los que vas a necesitar para ese proyecto. Es decir, no intentéis hacer un enfoque de voy a crear el sistema de información y después ya veré para qué voy utilizando cada uno de estos tipos de datos. Hacerlo al revés, seleccionar primero el problema de negocio en el punto de uno y haced una selección de los datos mínimos viables que vais a necesitar para resolver ese problema. Con eso vais a conseguir reducir mucho el coste del proyecto. Paso número 4, coge el catálogo de algoritmos e identifica los que vas a necesitar para ese objetivo y para gestionar esos datos. Con eso reduces la complejidad. Paso número 5, identifica la tecnología mínima viable para los datos y algoritmos que vas a necesitar. Con eso reduces la complejidad y reduces significativamente el coste. Paso número 6, forma tu equipo solo en los gaps existentes para resolver ese problema. Reduces el coste y reduces el riesgo. Paso número 7, y este es fundamental, ejecuta el proyecto y céntrate en obtener un retorno de la inversión y, sobre todo, en saber paquetizar y saber vender bien internamente cuál ha sido ese retorno de la inversión. Y digo que esto es fundamental porque cuando consigues esto, cambia internamente el ángulo desde el cual te analizan internamente en tu empresa. Al principio eras un ángulo de coste, vale, pero ¿y esto cuánto me va a costar? Y cuando en experiencias anteriores has dicho, oye, mira, esto ha costado X y ha devuelto 10X, pasas a ser analizado bajo el ángulo del retorno de la inversión. Y eso es totalmente diferente de cara a obtener financiación, a obtener recursos y a obtener las posibilidades para nuevos proyectos. Y paso número 8, simplemente repite y escala este proceso. Y ya veréis que el primero va a costar un poco más, el seguro seguramente saldrá mejor y a partir del tercero o el cuarto habréis generado ya pues, una serie de inercias, una serie de hábitos dentro de la empresa que van a hacer que hayáis conseguido un poco esa transformación al modelo data-centric que comentábamos al principio.